Hola, ¿cómo están? Pues aquí una vez más saludándolos desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, y estamos continuando con nuestro tema de destino y seguimos con lo que empezamos la clase pasada, que era el liderazgo para ser establecidos. Entonces estamos hablando acerca del liderazgo, de que bueno, pues dentro del propósito de Dios es de que todos sus hijos seamos líderes, de alguna o de otra manera en el ámbito en que nos encontremos, pero somos llamados a ser líderes, y muchas veces ante ese llamado, pues buscamos pretextos, como lo hizo Moisés en su tiempo cuando vio aquella zarza. Pues así también nosotros a veces caemos en esa misma situación de dudar de nosotros mismos, de dudar de Dios, de nuestras capacidades, sabiendo que pues Dios es quien está realmente respaldando lo que nos está llamando a hacer, porque no nos va a llamar a hacer algo que no podamos. Él nos da todas las capacidades para hacerlo. Y bueno, pues en eso nos habíamos quedado. La esposa no nos acompañó la vez pasada porque andaba un poquito mal, pero ya está muy recuperada. Entonces, aquí estamos nuevamente. Pues sí, entonces vamos a continuar, no estar poniendo pretextos como lo hizo Moisés, porque Dios es el que llama, y si llama, pues es el que va a capacitar, el que va a habilitar, el que va a dar todos los recursos para que se lleve a cabo la obra que Él quiere, y precisamente yo creo que lo hace así porque, pues, para que precisamente no podamos jactarnos de que por nuestra capacidad o nuestro poder es que hacemos las cosas, que nos demos cuenta de que no podemos hacer nada sin Él, y entonces dependiendo de Él sabemos que no son nuestras habilidades o nuestras limitaciones, no vamos a ver nuestras limitaciones, sino la capacidad y el poder de Dios actuando en nuestra vida. Entonces tenemos pues el permiso y la encomienda de Dios para que seamos esos líderes que Dios quiere que seamos. Él nos establece en ese destino, y es a través de caminar en Él como entonces vamos adquiriendo las habilidades. Precisamente es caminando, haciendo las cosas, enfrentando las situaciones, es como entonces se va a ir formando ese carácter, ese corazón de liderazgo, porque Dios nos dice que podemos hacerlo. En el momento en que nos llama, nos dice, sí, tú eres, así es que tienes que hacerlo. Entonces, es importante que seamos diligentes en ese llamado, y vamos a cumplir esa tarea, como les decía, mientras vamos avanzando. Dios nos llama a ser líderes e influir en nuestro entorno, en todas las cosas que valen la pena. No son los títulos, no son las posiciones, sino tener la visión de Dios, lo que Dios quiere hacer, y trabajar para que otros se unan para realizar ese proyecto que Dios ha puesto en nosotros. Entonces el liderazgo va a ir surgiendo de una manera natural en nuestro interior cuando seguimos las instrucciones que Dios nos va dando. Entonces ese poder sobrenatural que está en nosotros va a tomar el lugar que se necesita en los momentos donde se necesita un líder confiable para guiar a otros. ¿No es así? Así es, así es. Y bueno, vemos que si realmente nosotros somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, entonces la naturaleza de Dios está en nosotros. Y esa naturaleza de Dios pues, nos lleva a ser líderes necesariamente, porque es parte de la naturaleza de Dios. Obviamente Dios es líder, ¿verdad? Tiene un montón de seguidores. Entonces, ese liderazgo se va a expresar a través de nuestras vidas, de nuestro propio llamado. Entonces, cuando se restaura la imagen, la semejanza de Dios en nuestra vida, entonces esa naturaleza de Dios en nosotros se va a manifestar en muchas maneras, pero ahorita estamos hablando específicamente del liderazgo. Entonces, ¿cómo es que Dios se manifiesta a través de sus hijos? Bueno, para empezar,
El líder de Dios va a percibir la necesidad que está a su alrededor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los ojos abiertos, nos damos cuenta de tantas cosas que necesitamos, de tantas cosas que hay que hacer, y en vez de andar buscando a quién reportarlas para que las haga, Dios te dice, no, pues si tú lo ves, hazlo tú. Y ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que no tenemos un llamado si es que nos damos cuenta que existe una necesidad. Porque ver esa necesidad, ese es precisamente el llamado. Si tú te das cuenta de que hay algo mal a tu alrededor, pues no le hables a alguien más, arréglalo tú. Ve la manera de poder hacerlo. Si es demasiado grande, mejor, porque entonces necesitas ayuda y entonces vas a depender de Dios para que lo puedas lograr. Entonces, no estamos buscando tampoco qué es lo que vamos a hacer, no buscamos maneras de entretenernos, sino que vamos a ver esas necesidades porque Dios te está llamando para que tú lo puedas realizar, para que tú lo puedas hacer. Entonces, donde hay una necesidad, ahí hay una posición, ahí hay un espacio para que podamos actuar. Vemos el ejemplo de los personajes que encontramos en la palabra, en la Biblia, pues todos ellos cubrieron una necesidad, no actuaron por su propia voluntad, quizá muchas veces fueron hasta obligados, ¿no? Por las circunstancias para hacerlo. Nos recordamos, no sé, David, recordamos a Gedeón, Moisés, ellos realmente actuaron de acuerdo a la necesidad que había en ese momento. Claro, con un llamado de Dios y con el respaldo de Él. Pero Dios te llama entonces, nos llama entonces a cubrir necesidades, a resolver problemas. Y entonces vamos a poder desarrollar ese liderazgo desarrollando ciertas características que Dios pone en nosotros y que vamos a ir desarrollando conforme Dios lo vaya poniendo en nuestra vida. ¿Cuáles son estas necesidades? Estas características, bueno, de esto me está recordando una historia personal. Pero el caso es que todo inicia con una necesidad. O sea, es cuando nos damos cuenta de una necesidad y entonces sentimos esa carga, esa sincera, pues decir, pues hay que hacer algo. O sea, surge de dentro, surge esa necesidad de hacer algo y es algo muy natural que puede surgir y entonces se manifiesta ese don de servicio. Dice, bueno, pues ahora sí que heme aquí. Bueno, si puedo servir en algo, y entonces otros se van a involucrar. Cuando uno se anima, ¿verdad? Y otros dicen, bueno, pues yo te puedo ayudar con esto, yo te puedo ayudar con lo otro, y todos estos resultados van a glorificar a Dios. ¿Y por qué digo que me recuerda a una situación muy personal? Pues porque cuando yo llegué al Señor y llegué primero a aprender a un discipulado, a una célula, lo primero que escuché es que estaban orando por alguien que pudiera dirigir la alabanza. Y yo no conocía ninguna alabanza, no, pero tocaba un poco la guitarra y oía que clamaban y oraban, y entonces pues así como que tímidamente, bueno, más bien mi hermana comenzó a codearme. Y pues yo callada, y bueno, pues hasta el final muy tímidamente dije, bueno, yo toco un poquito la guitarra, pero no me sé nada. No, pues comenzaron a dar gloria a Dios y todo, y bueno, pues ya de ahí ya me llovieron alabanzas para que me las aprendiera, y surgió todo, absolutamente todo, y pues ya estaba yo más metida que nada más involucrada en este asunto, pues al escuchar una necesidad, ¿no? Entonces así puede ser, de esa manera tan sencilla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, también hay una sincera y natural pasión en el corazón. Entonces, tú ves esa necesidad y no nada más dices, bueno, pues aquí estaría bueno que se hiciera algo, sino que realmente nace ese deseo, esa pasión. Pasión, recordamos que viene de dolor, ¿no? Ese es el origen de la palabra. Esa carga por hacer algo por esa situación que te está llamando la atención de una manera poderosa. Vamos, no es algo nada más que ves y que ya se te olvida en los 5 minutos, sino que es algo que no te deja en paz, que todo el tiempo te está
llevando el Señor precisamente a que hagas algo, ¿verdad? A que actúes sobre esa necesidad. Y entonces, bueno, pues entonces lo que hemos estado hablando del servicio, pues aquí es donde se va a manifestar, ¿verdad? Empezamos a servir en esa área, empezamos a ayudar en lo que podemos, dentro de las capacidades, dentro de los talentos, como decía ahorita la esposa, pues ella no sabía ninguna alabanza, pero sabía tocar la guitarra y tenía guitarra. Entonces, pues ya con eso empezó. Ya lo de menos fue que le consiguieran ahí los acordes y ya se las fue aprendiendo sobre la marcha. Pero lo principal es de que ella puso ese servicio, ese don que tenía, lo puso al servicio de esa célula en la cual se encontraba. Y cuando empieza a hacerlo, por ejemplo la esposa, cuando ella empieza con ese servicio, pues hay otros que lo siguen. Entonces otro se anima y alguien lleva un pandero y así es, poco a poco se va juntando las personas adecuadas para que se vaya desarrollando y se vaya supliendo esa necesidad. Y siempre, siempre los resultados van a glorificar a nuestro Dios. Siempre, no actuamos por nuestra propia conveniencia ni nuestro propio beneficio, sino siempre va a ser para darle la gloria a nuestro Dios. Y entonces, pues nuestro corazón se vuelve diferente a como era antes. Antes, pues teníamos un corazón más egoísta, que pues nada más veo mis propias necesidades y acaso de mi familia más cercana, y todo lo demás yo me hago a un lado y no me quiero involucrar. Ahora no, ahora veo la necesidad, me involucro, veo la manera de servir, de ayudar, de apoyar. Si no se puede de una manera, pues se puede de otra, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, pues es que yo no tengo los recursos, por ejemplo, para ayudar a alguien. No, pero pues tienes el tiempo. Entonces, ¿cuántas veces lo que más necesita una persona, pues es tiempo? Para ir, para verla, para atenderla, para escucharla, ¿no? Esa es una gran necesidad. Y haciendo esto, pues estamos dando un servicio para la gloria de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros realmente escuchamos nuestro corazón, cuando nos damos, tenemos la disposición para servir, entonces Dios te va a encontrar un lugar para que lo puedas hacer. Y para que lo puedas desarrollar y tú te sientas bien y puedas desarrollar aquellos dones que a lo mejor tú tienes y que no sabes ni para qué, bueno, pues ahí es donde van a surgir y es donde vas a encontrar la necesidad para poder ayudar, resolver un problema y glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, pues entonces el poder de Dios va a actuar en la vida de ese líder, ¿no? Y tenemos, ese líder va a tener esa solución para un problema específico. Y pues hay un ejemplo muy, muy importante, muy interesante, que es el caso del pastor bautista Martin Luther King Jr., que precisamente siendo él pastor de su iglesia, pues pudo haberse quedado ahí. Sin embargo, en ese momento de efervescencia, él pudo enfrentar y decidió enfrentar el problema de la discriminación racial en Estados Unidos. ¿Y qué líder fue? ¿No? Y bueno, y todo lo que se ha logrado a partir de entonces, y aún desde antes y todo, hay personajes que se han tomado, pues, el de decir, bueno, pues, en lugar de quedarme muy cómodamente aquí encerrado, pues vamos a influenciar de tal manera en que esto trascienda, y pues de qué manera ha trascendido, ¿no? En esos momentos cruciales donde las personas de color eran maltratadas, ¿no? Y entonces el poder de Dios se manifestó de una manera natural en ese momento. Y si nosotros somos diligentes y somos obedientes a esa necesidad que aparece en nuestro camino, entonces Dios va a respaldar. En Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es que Dios pues ha dado muchos talentos, muchas virtudes a toda la gente. Nadie puede decir que no tiene ningún talento y que pues
puede estar, o sea, si tienes la disposición, el disponerlo, el tenerlo presto para en el momento en el que el Señor lo necesite, ten la seguridad de que se va a presentar la oportunidad de que lo utilices, de que lo uses. Dios ha puesto algo en todos nosotros y va a ser entregado a las personas que nos rodean, que están en nuestro entorno, en alguna situación específica que Dios va a poner, que ya preparó de antemano para que caminemos en ella, ¿no? Como dice la palabra. Y en ese momento nosotros somos un milagro para esa gente, para otras personas, así como otras personas han sido un milagro para nosotros mismos, ¿no? ¿Quién te compartió? ¿Con quién hiciste la confesión de fe? ¿Quién te llevó? ¿Quién te encaminó? ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? El poder de Dios entonces actúa en nosotros para ser influencia a otras personas que necesitan lo que nosotros tenemos. Hay personas que son muy buenas para cosas que nosotros no podemos hacer o no sabemos hacer y que admiramos muchísimo, ¿no? Y que pueden ser para nosotros pues un apoyo y una ayuda increíble, ¿no? Igual también el manifestar la gracia y el amor de Dios sirviendo desinteresadamente. Cuando lo hacemos por el amor que le tenemos a Dios, el agradecimiento por los mismos dones que nos ha dado, pues entonces vamos a hacerlo con ese gozo, con ese amor desinteresado. El don, la habilidad y la actitud se van a compaginar con el liderazgo de Dios en nosotros. Es decir, que todos estos elementos se van a ir uniendo para conformar un carácter específico y a la vez también esto nos va a llevar a que Dios ponga una plataforma en donde nosotros podamos trabajar y dar un servicio de liderazgo. Y vamos a trabajar, a ponernos a trabajar como líderes, ya con todos estos elementos que se van a ir uniendo en el camino, ¿no? ¿Qué le parece? Así es. Bueno, nada más aquí un detalle que debemos considerar, que todos empezamos sirviendo. Claro. ¿No? Todos empezamos sirviendo, o sea, no hay uno que de repente, pum, amanezca de un día para otro, pues ya es el líder, ¿no? En el área donde ni siquiera ha entrado, sino que todos empezamos sirviendo en una cierta área, muchas veces en varias, como que vamos probando, nos vamos probando nuestro corazón para que pues ya definitivamente el Señor, ya que hemos aprendido, entonces ya te pone en una posición de liderazgo. Él es quien te pone en posición de liderazgo, no son las personas, sino que Él es el que realmente está haciendo esta obra en la vida de cada uno de nosotros. Y vemos entonces que la motivación correcta que vamos a tener es la pasión de la que hablábamos hace un momento. Cuando realmente tenemos ya ese sentimiento de esa necesidad de servir, entonces es cuando realmente vamos a tener la dimensión de un líder, ¿no? Mientras tanto, pues estamos aprendiendo, estamos conociendo, pero cuando llegamos a ese momento, damos el salto hacia el liderazgo, que Dios es quien está nombrando, Él es quien está llamando y quien te va a dar todos los elementos para hacerlo. Es una actitud de servicio desinteresada, como decía la esposa, y ya una vez que se enciende, ya nada la puede parar. No importa lo que pase, las circunstancias, podemos tener malas experiencias, salir incluso lastimados de algún lugar, pero vamos a llegar a otro y ahí vamos a continuar con el llamado, porque el llamado es de Dios, no es de una persona, ¿verdad? Entonces, una vez que está hecho ese llamado, no hay forma de que no se vaya a cumplir. Y entonces este deseo ardiente de servir va a venir cuando los intereses y preocupaciones son realmente genuinos y están asociados con el don y el poder de Dios. Tenemos que ver que esto realmente es genuino, que realmente es auténtico, que no viene de nuestra propia necesidad, ni porque nos queremos lucir, ni porque queremos parecernos a alguien más.
¿verdad? A lo mejor yo estoy admirando a una persona, pero Dios te llama para otra cosa totalmente diferente y no tiene nada que ver. Entonces, una cosa es tu deseo y otra cosa es tu llamado. Dios trata de alguna manera de que, bueno, pues no estén totalmente separados, ¿no? Que coincidan, pero realmente nuestros deseos personales están en un segundo plano. Dios es el que va a poner en primer plano ese llamado que nos está haciendo. Los valores y los principios personales, entonces, se van a ajustar a la justicia de Dios, ¿verdad? No vamos a poder, de ninguna manera vamos a ser inconsistentes con esto. Dios nos llama, entonces vamos a actuar de acuerdo a ese llamado, a ese carácter que tenemos ahora de hijos de Dios y de ministros de Dios. Eso es algo muy tremendo. La competencia, ya lo habíamos mencionado, la competencia viene de Dios. No debemos en ese sentido preocuparnos de que cómo le voy a hacer. Dios te va a ir dando la manera, te va a ir entrenando, te va a ir dando la capacidad, de acuerdo a la disposición y de acuerdo a las aptitudes que cada quien tenga, le va a ir dando más y más, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no estudiemos, eso no quiere decir que no nos preparemos. Dios va a aprovechar esos talentos que hemos desarrollado para su obra. No hay nada que sea, que no sirva para nada, que se vaya a desperdiciar. No, todo, absolutamente todo va a ser utilizado con un propósito diferente, con un enfoque distinto para darle la gloria a Dios, pero va a aprovechar esas habilidades naturales, y las que no tengamos naturales, pues nos va a dar la oportunidad de irlas desarrollando para que podamos hacer el trabajo de una mejor manera. Claro, claro. Y también, bueno, pues este deseo de servir viene cuando estamos atentos al momento en el que podemos involucrarnos en la solución de un problema, como decíamos. O sea, de que estamos atentos a las necesidades de las personas, por ejemplo, y estamos viendo nosotros, Dios nos da una visión de cómo puede ser resuelto ese problema y ya estamos involucrados. Definitivamente ya vamos a participar en esa ayuda a esa persona de alguna manera, ¿no? Algo se nos va a ocurrir. No vamos a buscar nuestro propio beneficio, obviamente, ¿no? Sino bendecir a otros con las acciones, porque la pasión suple toda falta de recursos. Es más importante esa disposición de corazón, es más importante que todos los recursos que se puedan tener, ¿no? Pero muchas veces se tienen los recursos, pero no se tiene ni la intención ni el deseo de ayudar, ¿no? O de participar en algo. En cambio, cuando hay pasión, pues va a salir por alguna forma, ¿no? Dice, va a venir respiro, va a venir salvación de alguna manera, pero ya estamos involucrados en ello. Los recursos de todo tipo, las habilidades y dones, pues son buenos, pero no son el requisito para lograr los objetivos, no son todo, ¿no? Sino también tener grandes sumas de dinero, grandes números de seguidores, no garantizan el éxito que Dios busca muchas veces. La pasión suple muchas deficiencias, es el amor, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, vemos en la Biblia a Moisés, que es tartamudo, vemos a Gedeón, que estaba escondido, temeroso, a Sansón, que medio inmoral, ¿no? Un número grande de otros personajes que cumplieron su propósito y que no se detuvieron a pesar de sus deficiencias. Es lo que decimos, no son mirar nuestras deficiencias, sino mirar al todopoderoso Dios que nos llama. Así es, sí, esto es muy interesante, y además una cosa que me gusta mucho de la Biblia es de que te muestra a los personajes como son, o sea, con sus defectos, con sus limitaciones. ¿Por qué? Pues porque son un ejemplo para nosotros de que también si ellos pudieron, pues también nosotros podemos. Porque eran personas que no tenían ninguna diferencia con nosotros, personas así como tú y como yo. Los líderes con la naturaleza de Dios van a persuadir a otros. Entonces a lo mejor empiezas tú solito, ya estás tú solito haciendo las cosas, quién sabe cuánto tiempo, pueden pasar meses, años, y tú estás solo.
Recordemos al bueno de Noé, ¿no? Cuando hablo de alguien que trabaja solo, pues no estuvo solo haciendo un arca durante un montón de años y nadie le ayudó. Y ya después se arrepintieron, pero nadie le ayudó. Entonces tú puedes estar mucho tiempo trabajando solo y cuando llegue el momento adecuado, entonces en ese momento se va a empezar a juntar la gente a tu alrededor para poder hacer las cosas de una mejor manera, de una manera más grande. Los intereses genuinos y las motivaciones correctas van a persuadir a otros para que tengan la misma pasión por una causa común. Vamos a contagiar a otros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, tú tranquilo, discreto, estás haciendo lo tuyo, pero tenemos una influencia que va más allá de lo que nosotros nos podemos dar cuenta. Hay veces que no vemos resultados, pero eso no quiere decir que no existan. Estás tocando personas. Todos los días estás tocando personas y estás influyendo en sus vidas. Y tarde o temprano vas a ver seguidores que van a estar contigo. ¿Por qué? Porque eres genuino y estos líderes genuinos, auténticos, van a conectar con otras personas, necesariamente. Necesariamente esto va a venir y entonces vas a tener seguidores. A lo mejor tienes 1, a lo mejor tienes 2, a lo mejor tienes 15, a lo mejor tienes 1000, pero vas a empezar a tener seguidores, poco a poco. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en ti, y entonces si está en ti, va a contagiar a otras personas para que puedan acompañarte a hacer lo que estás haciendo, porque estás haciendo una causa justa, estás haciendo algo que vale la pena hacerse. No estás siguiendo tus propios impulsos personales, sino que estás siguiendo algo que está más allá de tu propia vida. Porque no estamos buscando una posición, no estamos buscando el dominio, el gobierno sobre otras personas, como equivocadamente andaban los discípulos pensando quién iba a ser el mayor. El Señor siempre que oía que estaban en esto decía, no, espérate, eso es en el mundo, pero aquí no es así. Aquí el mejor, el mayor de todos es el que mejor sirva, el que se haga siervo de todos. Y así es, ¿verdad? Y vamos por ese servicio, por ese amor a los demás que se manifiesta a través del servicio, entonces es como se van a dar cuenta otras personas de lo que estamos haciendo y eso es lo que va a impactar. Dice Marcos 10:42, mas Jesús llamándolo les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero entre ustedes no será así. ¿Cómo vamos a persuadir a otros? Pues obviamente no hablando, eso no es, sino porque lo que estás haciendo es lo que está hablando y es lo que está comunicando y es lo que va en un momento dado a convencer a otras personas. Porque las acciones son naturales si lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo con el corazón, porque somos personas ordenadas, porque Dios nos dio ese orden para hacer las cosas. Entonces, si tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, lo vas a hacer en un orden, lo vas a hacer con una forma de hacerlo que viene del cielo, y entonces otros se van a dar cuenta y eso va a impactar la vida de otras personas. ¿De qué otra manera, esposa? Pues ya sabemos que no tenemos el liderazgo de una manera así vertical, ¿no? Sino que la influencia y la pasión por el servicio es lo que nos va a dar precisamente el que la gente nos siga. Porque cuando están viendo que amas a Dios, o sea, eso definitivamente llama la atención. A mí me han preguntado, ¿no? Oye, pero ¿cuánto te pagan por por hacer lo que estás haciendo, ¿no? Porque pues en mi trabajo me pagan por hora y ahí sí exijo. Y no me paso ni un minuto, ¿no? Ahí le corto. Pero pues con el Señor, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la vida? Es la vida, es la casa, es todo es de Él, todo es de Él. Entonces, pues nuestra vida completamente le pertenece a Él. Y eso es lo que la gente ve.
que dice, bueno, y dedicas tiempo y ofreces tu casa y todo, absolutamente todo es para Él. Entonces, eso es lo que impacta a la gente, esa pasión por el servicio. La gente sigue al líder por sus actitudes más que por sus dones. Son las actitudes, esa actitud de servicio, esa actitud, ¿no? De querer ayudar, ¿no? En ese momento, en ese tiempo. Persuadir a otros no es fácil cuando la naturaleza de Dios es manifestada en nosotros. Digo, no es difícil cuando se manifiesta la naturaleza de Dios en nosotros. O sea, cuando nos parecemos a Él, o sea, si nosotros somos atraídos a Él por tantas virtudes, tantas cosas hermosas que tiene, y cuando la gente pues va a ver en nosotros que nos parecemos a nuestro papá, pues también se va a querer acercar. Dice, ay, me gusta estar contigo, porque cuando platico contigo, tengo un consejo bueno, porque cuando platico contigo, dejo de preocuparme tanto, confío más. Bueno, todo este tipo de cosas hacen que entonces la gente se acerque a nosotros. Y entonces podemos preguntarnos, ¿a quiénes estamos persuadiendo? Esa sería la pregunta. ¿A quiénes estamos persuadiendo? ¿Hay personas que me están siguiendo? ¿Estoy expresando la naturaleza de mi creador? ¿Cuándo estoy siendo influencia para otros? Eso es muy interesante. Eso es importante. Preguntarnos si realmente estamos dejando esa estela a nuestro caminar, estamos dejando esos pasos que dicen nosotros, ay, pues vamos para allá, ¿no? Para ver si logramos obtener lo que esa persona tiene. ¿Por qué tiene tanta paz? A ver, estando las cosas como están, tan difíciles, ¿no? ¿Por qué le alcanza para todo y si gana re poquito? O cosas así que la gente ve que estamos contentos. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, que la gente te dice, oye, ¿por qué tú siempre estás tan tranquilo, no? O sea, no importa lo que pase alrededor, todo el mundo está nervioso y aterrorizado y pues uno está en paz, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y la gente pregunta y dándole una respuesta honesta, bueno, pues vas a tener a alguien que por lo menos ya despertaste ahí una inquietud, ¿verdad? Para que en un momento dado, pues es candidato para que pueda ser también seguidor. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Esposa, si es tan amable. Señor, pues te damos muchas gracias, mi Dios, por poner tus ojos en nosotros, Señor, y pues no conformarte, Señor, nada más con que seamos seguidores, con que seamos creyentes, con que seamos simpatizantes, sino que tú nos estás llevando, Señor, a lugares más altos. Nos estás promoviendo, Señor, de alguna manera, para que nosotros, Señor, sea formado ese liderazgo, mi Dios, a medida que vamos conociéndote, a medida que nos identificamos contigo y vamos creciendo en el conocimiento, Señor, de tu palabra, pues tú nos vas llevando y tomando retos más altos, más grandes, Señor, y pues nosotros, ¿qué te vamos a decir, Señor? ¿Qué pretexto podemos poner, mi Dios, si tú eres el que llamas? Te decimos, Señor, heme aquí estamos, Señor, para servirte. Yo te pido, Señor, que todos los que escuchen este mensaje, pues reconozcan que en este momento tú les estás haciendo un llamado para un liderazgo conforme a tu corazón. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te agradecemos, Señor, por la confianza que tienes para con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana vamos a salir, vamos a Sonora, vamos a un congreso. Entonces, reanudamos la siguiente semana. Bueno, entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.